MIPIS, que como siempre decimos, nos presta esta plataforma para que podamos salir a las naciones y a los hogares en donde los hermanos no pueden venir a congregarse. Así que le damos la gloria al Señor por eso y le pedimos al Señor que pueda bendecir el ministerio MIPIS. Amén. Hace días estábamos el hermano Darry, Carlos Brito, Sara y yo. Veníamos de un lugar, ya no recuerdo dónde veníamos, llegamos en la casa del hermano Darry. Y allí estaban sus mamás, la mamá y la hermana, y comenzamos allí a discutir la palabra, a intercambiar ideas. Y el tema tenía que ver con el sacerdocio de la mujer y el hombre. Perdón. Entonces, Carlos Brito comienza a exponer su idea y dice, y hace una pregunta. Hace una pregunta porque estábamos hablando del empoderamiento, de que este sistema ha dañado a las mujeres con esto de empoderamiento, de que la mujer es superior. Y estamos hablando de la sujeción de la mujer delante del hombre como sacerdote. Entonces, como Carlos Brito siempre quiere ganar, él viene y dice, ya va, ¿quién es la cabeza en tu casa? ¿Quién es el que manda en tu casa? ¿Quién es el sacerdote? Y yo le dije, el sacerdote es Alejandro. Somos puras mujeres. Y el sacerdote es Alejandro. Por eso te sujetáis. Y le digo yo, pero la pastora soy yo. Hasta que se demuestre todo lo contrario. Hasta que se le entregue el sacerdocio por completo a Alejandro. Y que hoy es hijo, es pastor, pero yo soy su pastora. Y que cuando ya yo le entregue el cargo, ahora soy yo el que me voy a sujetar. Porque no pueden haber dos cabezas, dije yo. Porque si en un lugar hay dos cabezas, entonces es un monstruo. Alejandro no puede dar una orden y yo dar otra. Y que las órdenes sean diferentes. Porque va a tener confusión y división al pueblo. Debemos tener, estar de acuerdo para poder dar la orden. Usted se imagina a Alejandro dando una orden y diciendo porque yo soy el sacerdote. Y yo diga porque yo soy la pastora. Y se levante Patricia, yo soy la esposa del sacerdote. Entonces, lo que se está levantando es un monstruo. Porque usted no haya a quien obedecer. Entonces, todo tiene que estar en orden, en un completo orden. En tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en su ministerio, comenzando su ministerio, en tiempos de Jesús había un sacerdote, había un sumo sacerdote. Y habían sacerdotes que también ministraban en el templo. Y Jesús es llamado también sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero Jesús no podía ejercer su sacerdocio estando alguien allí. Jesús no podía porque después se formaba un monstruo de dos cabezas. Y para que Jesús ejerciera el papel de sumo sacerdote, tenía que desaparecer el que estaba. Porque no pueden haber dos, dando las mismas órdenes. Y de esto quiero hablarles a ustedes. Porque muchas veces en la casa o en el ministerio quieren mandar el hombre y la mujer. Y hay un desorden.
Porque cuando viene el hijo y dice, mami, dame permiso, la mamá dice sí y el papá dice no. Y ahí comienza una discusión entre la madre y el padre. Pero el hijo se va a inclinar al que siempre le quiere dar el gusto. Y cuando papá diga no, mami, ¿qué dices tú? Porque va a buscar una segunda opinión de aquello que se está levantando como cabeza también. Entonces Jesús es llamado sumo sacerdote según el libro de los Hebreos y según la orden de Melquisedec, pero allí había un sacerdote que estaba presentando sacrificio. Recuerden que en el momento de la caída de la humanidad, en el momento del pecado, Dios tiene que diseñar un plan de salvación. Y en este plan de salvación que Dios diseña, lo primero que Dios hace es que se levante un altar y se presenten sacrificios. Y para que se presentara sacrificio con expiación para el perdón del pecado del hombre por un año, Dios establece sacerdotes. Y en el momento que Dios llama a Moisés, lo lleva a la montaña y le dice, ¿sabes qué? Voy a establecer en medio del pueblo sacerdotes que ministren en el tabernáculo que tú vas a hacer, pero también voy a hacer uno en especial. Había muchos sacerdotes ministrando en el templo, en el atrio, en el lugar santo, pero solamente uno que tenía la autoridad de pasar al lugar santísimo. Y este era el sumo sacerdote. Nadie podía ocupar o reemplazarlo a menos que Dios dijera, a menos que el hombre muriera, nadie podía reemplazar u ocupar el lugar del sumo sacerdote. Un día los hijos de Aarón quisieron reemplazarlo para prender incienso y quemaron fuego extraño y Dios los mató. Porque pasaron más de los límites. El sacerdote, según la orden de Levítica, tenían que venir de Aarón. Y estos sacerdotes eran encargados de ministrar en el templo. Ellos eran los levitas. Pero entre ellos uno podía entrar o tenía acceso a entrar al lugar santísimo en donde estaba el arca de Dios. Solamente uno podía entrar. Y entraba en tiempo de las fiestas de Yom Kippur o la fiesta de la Pascua. Ahí entraba de la expiación. Él entraba una vez al año a presentarse delante de Dios. Pero aparece Jesús, llamado también sumo sacerdote. Y que Jesús tenía que esperar que este sumo sacerdote llamado Caifás tenía que quitarse de ese lugar para él tomar el lugar. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo 53. Marcos 14, 53. ¿Lo tenemos? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes. Fíjense que ahora dice principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Entonces,
el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿quién se levantó? Sumo sacerdote. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia que os parece, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Fíjense lo que sucede cuando Jesús por primera vez se enfrenta al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa del pueblo de Israel. Y este sacerdote o el sumo sacerdote llamado Caifás pertenecía a la secta de los saduceos. La secta de los saduceos eran aquellas sectas religiosas que no creían en la resurrección de los muertos. Y que por esa razón ellos no creían ni en ángeles y mucho menos en el Espíritu Santo. Pero ejercían un poder y un dominio en el concilio. El concilio era el Sanedrín, era como un tribunal en donde estaba dividido entre fariseos, escribas y saduceos. Ellos estaban en ese lugar para debatir los temas religiosos y que solamente se reunían era para condenar a la gente, pero se volvían a separar por sus diferencias de ideología. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en los ángeles. Los fariseos creían en el Espíritu Santo, pero los saduceos no. En una oportunidad, dice la Biblia que un día los saduceos se le acercaron a Jesús para hablarle de la resurrección de los muertos, para hablarle de lo que ellos no creían. Es más, dice la Biblia en el capítulo 11, acompáñenme al capítulo 11 del libro de Juan, donde vamos a ver el por qué el sumo sacerdote y los fariseos tomaron la determinación de acabar con Jesús. Juan capítulo 11, versículo 45. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Recuerden que Jesús había resucitado a Lázaro. Juan capítulo 11 habla de la resurrección de Lázaro. Y allí habían algunos judíos, pero estos judíos pertenecían a diferentes religiones. Dice la Biblia, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos. ¿Quién era Caifás? Sumo sacerdote aquel año. O sea, se levantó aquel que tenía autoridad delante de todo lo que estaba en ese lugar. Dice, entonces Caifás, uno de ellos,
sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Le dijo a todos: ustedes no saben nada. Si, dice la Biblia, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dice la Biblia que profetizó. Y dice la Biblia, y no porque lo dijo por sí mismo, sino porque como era el sumo sacerdote, él comenzó a profetizar que Jesús tenía que morir. Para que muriera uno por la nación y no la nación por uno. Y entonces el enfoque de Caifás fue matar a aquel que resucitó muerto. Matar a aquel que resucitó o hizo una acción que ellos no creían. Recuerde que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces él se colocó en su mente: hay que matar a Jesús. Y matando a Jesús, los romanos se van a quedar tranquilos. Los romanos no van a venir a atacarnos. Matar a Jesús significa para él que el pueblo se iba a quedar quieto. Lo que no sabía, que había el plan de salvación de Dios, que ya no, Dios no quería sacrificio de animales, sino que se sacrificara a un hombre por todo el mundo, no solamente por la nación. Pero Jesús no podía presentarse como sumo sacerdote sin que antes este se quitara. ¿Y cómo podía quitarse este sumo sacerdote? Vamos a Hebreos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer primero el 6:20 para pasar al 7. Hebreos 6:20 y pasamos al 7. Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote. Fíjese que ahora dice que quien entró al sacrificio, dice, como Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿De quién era sacerdote Melquisedec? Ahora yo pregunto, según lo que dice la Biblia, ¿quién fue el primer sacerdote que Dios constituyó sumo sacerdote? Aarón. Entonces, ¿dónde entra Melquisedec? Si cuando Dios llamó a Moisés al monte en Éxodo capítulo 24 y comenzó a hablarle a Moisés, le dijo: ¿sabes qué? Voy a instituir sacerdotes. Los hijos de Aarón van a ser sacerdotes, pero Aarón va a ser el sumo sacerdote. Y entre los hijos de Aarón, cuando Aarón muera, voy a tomar al lugar santísimo, solamente él, más nadie. Él es el único que puede entrar. Pero ahora en el libro de los Hebreos dice que Jesús fue como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice la Biblia, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Salem significa shalom, paz. Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene ni principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, ahora está hablando de Cristo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahí no dice del que vivió. Fíjense que está hablando de Abraham. ¿Cuántos años pasaron de Abraham a Jesús? Muchísimos años. Pero este autor de los Hebreos está hablando que con Abraham hubo un personaje llamado Melquisedec, y que ese Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, y que este Hijo de Dios aún vive. O sea que este Melquisedec que se le apareció a Abraham aún vive, dice el libro de los Hebreos. Pero ¿quién era este Melquisedec? Vamos al libro de Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Versículo 17. Lo tenemos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces ¿quién? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Yo pregunto, ¿en tiempos de Abraham estaba el tabernáculo? ¿Había tabernáculo? Dígale, no había. Porque Abraham vivió antes, como 700 años antes de Moisés. No había tabernáculo. Y si no había tabernáculo, no había sacerdote. Pero dice la Biblia que este sacerdote era sacerdote, sumo sacerdote de Dios Altísimo. Y fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que sacó? Pan y vino. Y dice la Escritura, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, porque aún no se llamaba ni Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren, el ser humano más, podemos llamarlo importante, que estaba sobre la tierra, se llamaba Abraham. Y para que Abraham recibiera bendición o la bendición, tenía que bendecirlo a alguien superior a él. Y que este alguien superior a él podía también recibir los diezmos de todo. Y aquí caemos en donde creemos que los diezmos están abolidos porque estaban en la ley, porque que la ley fue abolida. Pero a mí me enseña la Biblia que en tiempos de Abraham no había ley. La ley se fue escrita o establecida en tiempos de Moisés. Entonces, ¿cómo sabía Abraham
que tenía que apartar del botín que agarró para darle el diezmo a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. Solamente es por revelación. Ahora, este sacerdote, cuando va donde está Abraham, recuerde que primero le salió al encuentro el rey de Sodoma, y también le salió al encuentro el rey de Salem, el rey de paz. Pero no fue con las manos vacías. ¿Qué llevó? ¿Qué llevó el rey Melquisedec? Díganlo, usted lo acaba de leer. El pan y el vino. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? El cuerpo y la sangre de Jesús. O sea que Abraham tomó la Santa Cena. Pero ¿cómo Abraham conoció a Jesús? ¿Habrá un registro en donde diga Jesús o diga la palabra que Abraham lo vio? Vamos al libro de Juan capítulo 8, en donde los judíos que habían creído estaban discutiendo con Jesús y dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice algo. Juan capítulo 8, versículo 52. Vamos a leer del 52. Juan capítulo 8, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. ¿A quién le estaban diciendo endemoniado? A Jesús. Conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el que murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y lo vio. Y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Cuando tuvo el encuentro con Melquisedec. Y usted me permite parafrasear. Yo me imagino a Melquisedec. ¿Qué llevaba Melquisedec? El pan y el vino. Eso lo llevaba él. Voy a tener un encuentro con el hombre de la promesa. Con aquel que Dios le dio una promesa y creyó. Voy a tener un encuentro con aquel que de sus lomos va a salir Judá, que significa alabanza, y de esa genealogía voy a salir yo. Recuerde que Jesús decía: Abraham vino, pero yo soy primero que él. Por eso que los judíos le decían: no tienes ni 50 años y dice que viste a Abraham. Y él le dijo: él me vio, él me vio. Si los judíos le hubieran preguntado: ¿y cuándo te vio? Loco, ¿cuándo te vio? Cuando le di el pan y le di el vino. Cuando compartí con él la cena. Él participó del partimiento del pan de mi cuerpo. Él tomó mi sangre y se gozó porque me vio. Él me vio. Entonces, este Melquisedec, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Y quién era ese sumo sacerdote? Diga: Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Jesús desde el principio anhela que usted y yo tomemos la cena del Señor. De que usted y yo participemos.
Si usted se pone a leer el libro de los Hebreos capítulo 11, usted va a ver allí donde todo cuando habla de la fe. Y dice, y muchos mirando el blanco, mirando lo que había de venir, todos miraban a Jesús. El mismo Moisés, cuando dice la Biblia que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, dice la Biblia que renunció a sus bienes por los vituperios de Cristo. O sea que Moisés también vio a Jesús y se gozó. El mismo David en el Salmo 22 habla, David estaba de frente a la cruz. Usted lee el Salmo 22, David estaba frente a la cruz porque dijo, no puedo contar todos mis huesos y en mis vestiduras echaron suerte. ¿En dónde echaron suerte? ¿En qué tipo de vestiduras echó suerte? En la de Jesús. Y David lo pudo ver. Qué bueno es visualizar a Jesús. Yo me imagino a Abraham diciendo, wow, qué experiencia. Vengo de liberar al cautivo. Recuerde que Abraham venía de una batalla. Abraham tuvo que armar a su gente, a los nacidos en casa, para ir a pelear en contra de unos reinos, para liberar a su sobrino Lot y a toda su familia. Y cuando Abraham venía con el botín y con la familia, dice la Biblia que venían al encuentro el rey para quitarle y también venía Melquisedec para darle. Porque el rey de Sodoma solamente vino a quitarle. Pero el rey de Salem, que significa el rey de paz, el rey de justicia, vino para darle. Y qué hermoso cuando Jesús se te acerca con el pan y el vino para decirte, quiero compartir contigo. Quiero, después de esta victoria, de recuperar y darle libertad al cautivo, yo quiero compartir contigo. Y Abraham no tenía las manos vacías. Abraham todo lo del botín se lo entregó al rey de Sodoma. Pero ¿saben lo que dijo Abraham? Déjame apartar un diezmo, porque voy a tener un encuentro. Voy a tener un encuentro. Dice la Biblia que primero le salió el rey de Salem, el rey de Sodoma, y después salió él, Melquisedec. Pero se encontró primero con Melquisedec. Si se hubiese conseguido primero con el rey de Sodoma, no le hubiese dejado nada a Dios. Y lamentablemente nosotros caemos en eso. ¿Saben? El rey de Sodoma es aquel que te hace gastar todo en tus finanzas. Y no tienes para darle lo que es de Dios. Un día a Jesús le dijeron con una moneda, le dijeron, ¿es lícito darle al César? ¿Y qué dijo Jesús? Tráigame una moneda, a ver. ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? ¿Y qué dijo? La gente, ¿qué dijo? Del César. Y Jesús dijo, denle al César lo que es del César, pero a Dios. El problema es que lo de Dios se lo damos al César. El problema es que lo de Dios se lo damos al rey de Sodoma. ¿Y saben quién era Sodoma? Era la tierra en donde había fornicación, adulterio, había lascivia, el mundo. Había idolatría. La gente un día le servía a Dios y otro día le servía a los demonios, a esos ídolos. Un día aplaudíamos a Dios y el otro día aplaudimos a la chinita. Ese es Sodoma. Pero Abraham dijo, el diezmo se lo voy a entregar a quien se lo merece. Y Melquisedec llegó con pan y vino. Participa de mi cena. ¿Saben? Cuando yo leía esto, yo decía, wow, yo pensaba que los discípulos fueron los primeros en comer y participar de la cena del Señor. Pero aquí me enseña la Biblia que Abraham comió. Pan y vino comió. Por eso que en Juan capítulo 8 dice, Abraham me vio. Dicen que cargo demonio. Abraham me vio y se gozó. Y si le hubieran preguntado en dónde te vio Abraham, Jesús le hubiera dicho en el camino, cuando me dio los diezmos.
Ahora, Abraham tenía que reconocer que era un sumo sacerdote. Para entregarle los diezmos tenía que reconocer que era sumo sacerdote. Pero en tiempos de Jesús, cuando Jesús está caminando en la tierra, no lo reconocían como sumo sacerdote, porque había uno. Lo conocían como rabí, lo conocían como maestro, pero no como sumo sacerdote. Pero algo tenía que pasar para que Jesús le dijera a Caifás, ahora te quitas y entro yo. Recuerden que Caifás era el que presentaba a cada año un cordero por familia. Y lo presentaba, cada año entraba en el lugar santísimo para presentar holocausto por cada familia. Ese día que se presenta a Jesús delante de Caifás, era el día de las fiestas del Yom Kippur. Era el día de la fiesta de expiación, en donde se mataba el cordero pascual y la sangre del cordero era rociada. Y esto lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Ahora, Caifás tenía algo en mente y era mandar a matar a Jesús. Pero había un tabernáculo. Y en este tabernáculo o en el templo había algo en el cual impedía que los otros sacerdotes pasaran al lugar santísimo. ¿Y qué era? Digan conmigo, el velo. Había un velo que ocupaba un lugar en donde no se podía pasar. Y dicen los que saben y están allí en Éxodo, el grosor de esa cortina era de 10 centímetros, que humanamente no se podía rasgar. Y si usted lee conmigo en el capítulo 27 de Mateo, vamos un momentico allí en el capítulo 27. En el versículo 50, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere, hay unos acontecimientos allí. Dice que cuando entrega su espíritu, lo primero que hace es que el velo del templo se tiene que romper. Y se rasgó de arriba hacia abajo. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjense lo que sucedió cuando Jesús muere. Y uno de lo que Jesús hace en el momento de muerte es que el velo se rasgue para que haya acceso, para que no solamente el sumo sacerdote sea el que pueda pasar. Ahora, ¿cómo quito yo a Caifás? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo quitas a Caifás? Para que Alejandro sea el sacerdote, yo me tengo que quitar. Pero si yo no quiero y él quiere ser sumo sacerdote, ¿cómo hace? Regresemos a Marcos, capítulo 14, donde vamos a ver lo que provocó, lo que hizo Caifás. ...53... lo que hizo Caifás para que Jesús... 53... 14:53. Alejandrito, ven acá, mi amor, porque tengo que enseñarle a Carlos lo que es una sola cabeza.
Él es sacerdote por ser el varón. ¿Verdad que sí? Pero la autoridad pastoral, ¿a quién se la dieron? A mí. Él tiene que crecer espiritualmente para yo entregarle el cargo. Y después yo sujetarme al sacerdote. Pero entonces yo soy Caifás y él es Jesús. Y nos enfrentamos un día. Y ese día era el día de la expiación. El día del derramamiento de la sangre del cordero. Y para que Jesús se entregara como cordero inmolado, este sacerdote se tenía que quitar. Porque lo único que yo podía como sacerdote de la tierra era presentarme en el templo para que lo mataran. Pero Jesús no tenía que presentarse en el templo, sino en el cielo. Para hacernos salvos a través del sacrificio. Dice la Biblia, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaban sentados los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Pero dice: y veréis. ¿Quién? Ahí cuando dice y veréis, ¿quién lo iba a ver? ¿El pueblo o el sumo sacerdote? Fíjense algo, fíjense lo que dice. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. O sea, que me está dando una profecía diciendo: yo soy y me vas a ver. El que tiene el llamado es él, Jesús, y me vas a ver. ¿Y dónde lo voy a ver? Sentado. O sea que como sumo sacerdote, los cielos te van a abrir para yo poder ver lo que Dios hace con él. Ahora fíjense, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. No solamente Caifás, como sumo sacerdote, iba a ver a Jesús sentado, sino que también iba a ver que Jesús iba a venir en las nubes. Y esta profecía que aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, era una profecía que la estaban esperando los judíos. Pero ahora viene este Jesús y está diciendo que la profecía de Daniel, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, se iba a cumplir en él y que yo lo iba a ver. Pero ¿cuál fue la actitud? Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? El sumo sacerdote se quitó la vestidura, se la rasgó. En el momento que el sumo sacerdote se rasga la vestidura, se convierte en sumo sacerdote Jesús. Porque ya yo no la tengo, porque me la quité, porque me enojé, porque después se la puso otra vez. Pero ya cuando ya él se la puso, ya este era para siempre sacerdote, sumo sacerdote. Cuando yo me vuelvo a poner la vestidura, ya el velo está rasgado. Ya el sacrificio se hizo.
Ahora, Jesús necesitaba, recuerden que ese era el día de la expiación, de presentarse como cordero. Juan el Bautista dijo que él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ese día de la Pascua, cuando estaban comiendo la Pascua, ese día se tenía que derramar la sangre, pero Jesús no podía derramar su sangre sin que Caifás se quitara. Y para que Caifás se quitara, Jesús le dijo: me vas a ver sentado y me vas a ver que vengo también. Y se rasgó y se las quitó. Quiero que me acompañe a Levítico capítulo 21, verso 10. Levítico 21. Dice la Biblia: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza. ¿Y qué dice? Ni rasgará sus vestidos. Pero yo las rasgué. Caifás las rasgó. Porque me está hablando de una profecía. Que voy a ver al Hijo del Hombre venir con los cielos abiertos. Entonces, en el momento que Caifás arranca, desgarra o rasga su vestidura, usted se viste y entra al lugar santísimo a presentarse como cordero, sacrificándose por usted y por mí. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo me quedo con la vestidura rasgada y él se viste de sumo sacerdote. Salmo capítulo 110. A ver. Salmo 110. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para qué? Según el orden de Melquisedec. David, cuando vio a Jesús, lo vio como sumo sacerdote. Y dijo: y tú eres el sumo sacerdote para siempre. Ahora, yo como Caifás lo condené. Condenado, muerte. Pero yo no podía llevar a Jesús, como Caifás no podía llevar a Jesús al lugar santísimo. Porque yo sacrificaba era corderos, animales. Pero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Entonces Jesús tenía que presentarse a sí mismo como ofrenda. Y él es el que entra en el lugar santísimo para podernos dar a nosotros acceso a Dios. Por esa razón quiero que me acompañe, yo no sé qué hora es, quiero que me acompañe, mi amor. Vamos a dar un aplauso al sumo sacerdote de la casa. ¿11? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en rollo de libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Por eso es que quitan a Caifás como sumo sacerdote. Tienen que quitar a Caifás. Ahora, Hebreos capítulo 4, vamos a ver dónde entró Jesús. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos de nosotros no queremos acercarnos al Señor porque nos creemos indignos y Jesús nos abrió un camino. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? ¿Y por quién? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos al trono de la gracia del Señor. Y así como Abraham tomó la cena del Señor, hoy nosotros también la vamos a tomar. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios en el capítulo 11. Que Dios prepare nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para poder participar. Abraham venía de una batalla. Mientras las servidoras preparan, verso 17. Vamos desde el verso 17. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, dice la Biblia. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Fíjense que Pablo dice, yo lo recibí fue del Señor. Yo recibí del Señor que la noche que Jesús fue entregado, antes de ser entregado, tomó pan. Y cuando tomó pan, ¿qué hizo?
Dice la Biblia que dio gracias. ¿Sabía Jesús o no sabía que iba a ser entregado esa noche? Pero aún así dio gracias. Dice la Biblia, tomó el pan y dio gracias y lo bendijo. Ese Melquisedec que aparece en Génesis 14, cuando se fue a conseguir con Abraham, lo primero que hizo fue tomar el pan y ¿qué más? Y el vino. Él iba así. Mientras el otro rey iba a quitarle, Melquisedec le iba a dar. Tengo un alimento especial para ti. Y es mi cuerpo. En Juan capítulo 6, del verso 60 en adelante, Jesús le dijo a la gente que estaba allí, a la multitud, si ustedes no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no serán dignos de mí. Y se ofendieron. Dijeron, ¿cómo este loco está diciendo que tenemos que comer su carne? Este Jesús se le aparece al hombre que se le dio la promesa. ¿Sabe? Aún se llamaba Abraham. No tenía Isaac. No tenía su nieto Jacob. No tenía su bisnieto Judá. Pero tenía a Jesús allí. Ahí estaba Jesús. Sara aún no había salido embarazada y estaba Jesús ahí. Entregándole el cuerpo. Patricia, ven, ayúdame. Entregándole el cuerpo. Y dice la Biblia, allí en 1 Corintios capítulo 11, dice la escritura que la noche que iba a ser entregado, dio gracias. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomá, comé, este es mi cuerpo. Usted se imagina a Jesús diciéndole a Abraham, Abraham, tomá, este es mi cuerpo. Y se lo entregó. Que va a ser partido, Abraham. Y quizás ahí no dice la Biblia, pero imaginándome yo tuvieron una conversación. ¿Cuándo va a ser partido? Es que yo me tengo que entregar. Y el primero en tomar la cena vas a ser tú, porque es la promesa. Y comenzó a partir, dice la Biblia, que el apóstol Pablo dice que comenzó a partir. ¿Dónde están los adoradores aquí? Sara debe estar enfermita, ¿verdad? Sara se debe sentir mal. Y comenzó a partir el pan. Y le digo, coman. Dice, las servidoras a comenzar a dar el pan, el cuerpo de Cristo. Y Jesús en el camino repartió. Este no es tan bonito como aquello. Jesús repartió. Él quiere de este. Y repartió el pan, te lo dieron. ¿Sí te dieron? Él también quiere de este. Ella también quiere de este. Y el quien da más se le demanda. A quien se le dio ese pedacito de pan se le va a demandar más. Responsabilidad. Y repartió el pan, que representa el cuerpo. Y dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que venga. A repartir la copa. Y repartiendo la copa nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, dándole gracias al Señor por habernos acompañado y haber escuchado esta enseñanza de Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.